Saludos amigos, bienvenidos a este estudio sobre el conteo del Omer para refutar aquellos caraítas y también ciertos grupos mesiánicos que tienen el conteo del Omer a partir del día siguiente del Shabbat de la semana de Pesaj. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que los errores también nos llevan a celebrar festividades fuera del Moed, es decir, fuera de la energía que irradia ese día. Y mi misión en el día de hoy es pues demostrar con la Torá y sobre todo con el lenguaje hebreo, la lengua hebrea, el texto hebreo, de lo que significa esto de contar el Omer el día 16 y no a partir del día domingo después del Shabbat semanal. Bien, vamos a comenzar entonces con esta clase, mis estimados Javerín, esta shiur sobre el craso error de los caraítas y ciertos mesiánicos sobre el conteo del Omer. Javerín, vamos a ver ahora más o menos ir yendo a lo que es la terminología de la palabra Shabbat. En este caso, Shabbat no con la B grande o la B de burro, como decimos, sino con la V o la B chica, que es Shabbat, donde nos da la idea de cesar, terminar algo, ¿no? Bien, vamos a comenzar con unas palabras introductorias. Cuando usted entra a una casa judía, si usted habla hebreo y le entiende lo que en hebreo esta persona le va a decir, quizá le diga entrando a su casa, bevakashá shaf, es decir, siéntese por favor. O también la expresión lehitiashev, que es siéntese. O también la palabra moshav, que es en este caso asiento. Si se dan cuenta, en el texto hebreo, acá en rojo está la palabra shav y acá termina en shev y acá también termina en shav. Solamente le falta la tav para darle idea de descanso o parar de hacer alguna labor. Con esto estoy dando una introducción de que la palabra Shabbat tiene una raíz de descansar, parar, como vamos a ver más adelante. Bien. En la palabra Shabbat, si uno recurre a la concordancia Strong, ahí está la H763, es la palabra 7673, esa H quiere decir de el hebreo, se encuentra la palabra Shabbat, que da la idea obviamente de cesar y terminar la palabra original Shabbat y se pronuncia como lo acabo de mencionar. Como definición tiene pues la idea de cesar, cesó, cesará, ir al reposo también, desistir de esfuerzo. Otra definición es reposar, desistir del ejercicio usado en muchas relaciones también, por ejemplo en el deporte, en relaciones sociales, inclusive cuando hay una conferencia, termina, descansa, esa es la definición más o menos aquí. Y otras definiciones diversas, como es acabar, callar, hacer cesar, consumir, dejar, descansar, destruir, exterminar, faltar, darle fin a algo, guardar también, en este caso el día de reposo, el Shabbat, también es parar, ponerse quieto, quitar, reposar, reposo. Es decir, que todo esto tiene una connotación de descansar, parar y reposar. Y con el uso del verbo relacionado con descansar, en hebreo, Shabbat, o derivados como Shabbatón, y aquí dense cuenta que la misma raíz que está aquí se encuentra en la palabra Shabbatón. Y ahí está, la misma raíz verbal de descansar, parar. Bien, vamos a comenzar con el análisis de esa palabra en la Torah. Bien, en texto hebreo dice más o menos así: Ubayom Harishon Mikra Kodesh Ubayom Hashbi'i Mikra Kodesh Yelachen Kol Melacha Lota Ase Bahem Af Asher Yahel Lehol Nefesh Hu Levado Yease Lachem. Traducción es: el primer día será para ustedes día de convocación sagrada y el séptimo día será para ustedes día de convocación sagrada. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno necesite para comer. Solo eso se podrá hacer para ustedes. Está en Shemot 12:16. Y como hemos visto, no aparece pues el verbo descansar de una forma directa, ¿no? Pero sí está la prohibición de hacer melajá, es decir, trabajo, alguna obra. Y la mención de convocación sagrada, esto pues implica pues descanso. Claro, si te está diciendo que no trabajes, es que te está diciendo de una forma indirecta que tienes que descansar. Es
prácticamente igual o similar al Shabbat semanal. En el punto número 2, en Vaikra 23, 6 al 8, dice: Vayom Harishon Mikrae Kodesh Yelachen Kol Melechet Avodah Lo Behikraktem Ishel Adonai Shivat Yamin Vayom Hashvi Mikrae Kodesh Kol Melechet Avodah Lo Ta'asu. La traducción es: el primer día tendrán convocación sagrada, no harán ningún trabajo servil, y durante 7 días ofrecerán ofrendas ígneas a Hashem, es decir, ofrendas de fuego. El 7º día será convocación sagrada, no harán ningún trabajo servil. Bien, ígneas quiere decir holocaustos, ¿no? Dice nuevamente, pues acá no aparece directamente el verbo descansar, ¿no? Lo que está acá en rojo, lo que es Shabbat. Se ordena, pues sí, acá, el cese del trabajo, lo cual implica, pues, un descanso ritual también. Bien, en Bemidbar también vemos que no hay, y luego subrayé con rojo lo que es de Shabbat o descanso, pues no vemos tampoco en ninguna de estas palabras de que del texto de Bemidbar 28:18 y 28:25, ninguna palabra que sea sobre Shabbat. La traducción del texto dice en el verso 18: el primer día será para ustedes convocación sagrada, no harán ningún trabajo servil. En el verso 25, el 7º día será para ustedes convocación sagrada, no harán ningún trabajo servil. Bien, vamos a dar una nota pues sobre el verbo descansar, ¿no? Que está aquí en rojo, Shabbat. Bien, el verbo Shabbat se utiliza de una forma explícita, ¿no? En Éxodo, o sea, en Shemot 23:12 y Bereshit 2:2, pero no aparece directamente en los textos de Pesach. En su lugar se usa el término Shabbatom, y aquí nuevamente lo pongo en rojo, la palabra o la raíz del verbo descansar, ¿no? Que implica un día de reposo. En otras festividades como Kippur o el 7º día también de Sukkot, también ahí vamos a encontrar esta raíz que es pues, justamente de Shabbatom. Acá hay un cuadro que les muestro. Acá está la cita bíblica. Por ejemplo, en Éxodo 12:16 hay una palabra clave que dice Lo Melajá Yaaseh, que es en el primer día y el 7º día no se hará ningún trabajo excepto el que se necesite para comer, ¿no? Bien, no harás ningún trabajo. ¿Qué te está diciendo? Descansa. Bien, Vaikra 23, 7 al 8, también acá en la traducción: tendrán convocación sagrada, no harán ningún trabajo servil. Lo mismo prácticamente te está diciendo en Bemidbar 28:18, dice: el primer día será convocación sagrada, no harán trabajo servil. En Bemidbar 28:25 te dice: el 7º día será convocación sagrada, no harán trabajo servil. Vemos que en estos pasajes de aquí no aparece en el texto hebreo, pues yo le valgo con rojo, pero no está la palabra Shabbat, es decir, no se menciona, pero lo que se menciona es que no harás trabajo servil, en fin, eso quiere decir que tienes que descansar, ¿no es cierto? En palabras claves, la palabra Mikra Kodesh, ¿cierto?, es una convocación sagrada, día de, digamos, apartado para actividades santas y una asamblea, una reunión. La palabra Melajá es trabajo, labor, especialmente creativa, ¿no?, o productiva. Y lo ta'asu, y lo yase, es la traducción no harán o no se hará, es una prohibición activa y también pasiva del trabajo. Vemos aquí la raíz hebrea Shim, Bet y Tav. Con esas letras se escribe Shabbat, obviamente. Y le pongo acá SH, la B y la T. Bien, la palabra Shabbat, sin el punto que va acá en el centro, que es como está acá abajo, ¿no? En la palabra Shabbat. En la primera es verbo que significa, pues, cesó, descansó, o perdón, descanso, o también paró. Y la palabra Shabbat, con B grande, es un sustantivo que se refiere obviamente al día de descanso, es decir, al 7º día de la semana. La palabra Shabbatom, que acá lo vemos, también en rojo, pero con una Bab y una nun final al final de la palabra, y ya te habla de un gran descanso, ¿no? Un gran descanso, usado para festividades que no son Shabbat, pero tienen el cese del trabajo, ¿no es cierto? Paran de trabajar, es un día de guardar. Otra palabra que es Tashbitu, y aquí está también la Shin, la Bet y la Tav, es haréis cesar, ¿no? O hagan cesar. Por ejemplo, en la Torah, cuando se ordena cesar el Jamés, ¿no? En Pesach, o sea, ya no se come nada de Jamés en toda la semana de Pesach. También tiene esa connotación, el Tashbit. Bien, ahí está justamente, ¿eh? Shin, Bet y Tav. Un ejemplo en la Torah, en Bereshit 2:2, dice ahí: Vaishbot Bayom Hashvi, y descansó.
Lo que está acá en rojo, esta palabra Vaishbot, es y descansó, justamente se encuentra la misma raíz, Shin, Bet y Tav, lo que significa descansar. Dice, y descansó, es decir, esto se pronuncia Vaishbot en el séptimo día, ¿no? Es decir, Vayom Hashvi. Aquí la palabra Vaishbot es una forma conjugada del verbo Shin, Bet, Tav, que es él descansó. Da la idea después de descansar. Así que la palabra para descansar, amigos, y la palabra Shabbat comparten exactamente la misma raíz, la cual significa pues cesar o detener una actividad, ¿no? En la Torah también descansar no es simplemente pues relajarse, ¿no? Sino más profundamente detener el trabajo creativo o productivo como acto de consagración. Es decir, que llega el día de Shabbat y yo no me voy a echar a la cama todo el día a dormir, obviamente. Y digamos, estoy atento, ¿no?, a las circunstancias, estoy estudiando en la sinagoga, el día de Shabbat estoy en plegaria y todas esas cosas, ¿no? Pero es principalmente dejar de trabajar. Entonces, en Bereshit 2.2 vamos a ver el descanso de Dios. ¿Qué nos dice? Dice, Vayhal Elohim Vaishbot, Vayom Hashvi. Es decir, y Dios completó y descansó, eso quiere decir Vaishbot, y ahí está acá en rojo en la palabra en hebreo, Shin, Bet y Tav, y todos conforman una sola palabra desde aquí, en el séptimo día de toda su obra. Aquí el primer uso de Shin, Bet, Tav, es decir, de la idea de Shabbat, está pues, digamos, ligado de una forma directa, ¿no?, a lo que es Shabbat, ¿no? Vamos a ver el punto 2 en Éxodo, o Shemot 23:12. Vamos a ver el descanso de siervos y animales también. Dice, Shet Yamim Ta'ase Maaseija Ubayom Hashvi Tishbot. La traducción dice, durante 6 días harás tu obra, y en el séptimo día descansarás. Eso quiere decir Tishbot, para que descansen tu buey y tu asno, y tomen respiro el hijo de tu sierva y el extranjero. No solamente tú vas a descansar, sino que tienes que descansar tu buey, tu asno, ¿cierto?, tu sierva también, y también el extranjero que vive contigo, ¿no? Eso es Tishbot. Tú descansarás, es la traducción que se refiere a la segunda persona singular, ¿no? Y vemos nuevamente aquí Shin, Bet y Tav, escrito en el texto hebreo. En el punto número 3, en Shemot 34:21, vamos a ver el descanso incluso en la cosecha. Dice el texto hebreo, Sheshet Yamin Ta'abot, Ubayom Hashvi, Tishbot. Nuevamente aquí la palabra Tishbot, Beharish, Ubakastir, Tishbot. 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás, incluso durante la siembra y la cosecha también. Bueno, aquí se repite Tishbot, como vemos aquí 2 veces, una aquí y otra en este lado. Y eso pues enfatiza pues que ni siquiera actividades cruciales, ¿no?, como la cosecha suspenden el Shabbat, sino que tienes que también descansar durante incluso la cosecha y la siembra, ¿no? O sea, la siembra y la cosecha. Vaikra 25:4, vamos a ver el año sabático. Dice ahí en el texto hebreo, Vayana Hashvi'it Shabbat Shabbatom. Miren, nuevamente aquí Shabbat Shabbatom y Yela Aretz Shabbat La. Es decir, la traducción, pero en el séptimo año será un Shabbat de descanso completo. Es decir, descanso completo aquí es Shabbatón. Para la tierra, acá está un Shabbat para Hashem. Entonces, aunque aquí pues no aparece el verbo directamente, Shabbatom es un sustantivo derivado de Shabbat, ¿cierto? De Shin, Bet y Tav, la raíz, ¿no? Indicando un cese absoluto. Punto número 5, y Yeshaya 14:7, el descanso universal. ¿Qué nos dice? Naha shaktak al haaretz, Naha shaktak kol haaretz, patzhu rina. Descansó, acá está otra palabra que no es obviamente la raíz de Shabbat, pero también nos da la idea de descanso. En este caso es Naha. Naha es, en este caso, descansó, se tranquilizó toda la tierra, estallaron en cánticos, ¿no? Se encuentra en Isaías 14:7. Aunque se usa otro verbo, Naha en este caso es reposar, este verso es paralelo a la idea de descanso, como alivio tras la opresión, ¿no? Común esto, pues, no en la literatura profética, o sea, en la literatura de los profetas. Ficha de estudio, vamos a ver un poquito. El verbo Shabbat y el concepto de descanso en la Torah. La raíz hebrea es Shim, Bet, Tav. Es decir, nos da la idea de cesar, de detener, descansar, abstenerse de actividad. Vamos a ver aquí un cuadro. Las formas verbales frecuentes. Para la tercera persona masculino singular,
acá Shabbat es él descansó. Para el pasado narrativo, con una paz consecutiva, es Vaishibot y descansó. Para el futuro, que es la forma también de mandato, en la segunda persona singular, es Tishbot, tú descansarás. En el futuro de la tercera persona masculino singular es Yashbot, que es él descansará. Si se dan cuenta, todos tienen la misma raíz de Shin Bektav, Shabbat, Shabbat, que es la idea de descansar, descansarás, en fin. Vamos a ver más ejemplos en la Torah. En Bereshit 2.2, Vaishibot Vayom Hashvi, y descansó, es decir, Vaishibot, en el séptimo día. Vemos que Vaishibot también tiene sus letras de la palabra Shabbat. En Shemot 23.12, que nos dice, Uvayom Hashvi Tishbot, es decir, y en el séptimo día descansarás. También se encuentra la raíz de la palabra descansar, Shin, Bet y Tav, es decir, lo que es Shabbat. También en Shemot 34.21 es Tishbot, Tishbot, es decir, descansarás, descansarás, incluso también en la cosecha. Vamos a ver sustantivos relacionados. Bien, la palabra Shabbat, como ya la conocemos, se refiere también, obviamente, al sábado, es el día de reposo, es el séptimo día de la semana, o el día sagrado semanal. Shabbaton, que también tiene la misma raíz que está aquí arriba, el Shabbat, es un gran descanso, o sino también la festividad, ¿no? En este caso un Yom Tov, usado para festividades como, por ejemplo, Kippur, Sukkot también. Pero en la palabra Nuach, es un verbo similar, es digamos una especie de equivalencia, nos da la idea de reposar, asentarse, ¿no es cierto? Acá está la palabra Vayanach, que es y reposó. Se encuentra en Shemot 20.11, que nos dice Dios reposó el séptimo día, ¿no? Está en Éxodo 20.11. La palabra Noach, que ya la conocemos como el nombre de Noé, también significa reposo, y también es el nombre propio, ¿no? En este caso del personaje. También es un símbolo de alivio. Vamos a ver la diferencia clave. Acá, la Shin, la Bet y la Tav, que es Shabbat, implica cesar la actividad, ¿cierto? Descansar. La palabra, en este caso Noach, que es Nun, Vav y Het, implica pues reposar, relajarse y asentarse. Vamos a ver ese resumen gráfico. La raíz es Shin Bet Tav, que es la idea de descansar, parar, en fin. El verbo, en este caso Shabbat, y el sustantivo como Shabbat se refiere obviamente al día de la semana, y Shabbaton a los días de fiesta. Si se dan cuenta, tienen la misma raíz y está refiriéndose a un cese activo, en este caso de aquí. En cuanto a lo que es la Nun, Vav y Het, lo que es Nuach, en este caso pues es la Menujá, está dentro de la palabra la misma raíz que está aquí, y significa reposo, y este es un reposo pasivo. Un reposo pasivo que puedes tú dormir, ¿cierto? Puedes descansar de repente después de tu almuerzo, es un descanso donde ya no haces prácticamente nada, ¿no? Estás dormido prácticamente, ¿no? O un descanso sin hacer muchas cosas, ¿no? Sin estar moviéndote. Vamos a ver la refutación a la interpretación caraíta de Vaikra 3.11, ¿no? Vamos a ver una introducción. Dice, uno de los puntos más debatidos entre el judaísmo y los caraítas se encuentra en la interpretación de Vaikra 23.11. Acá me he equivocado, tengo que ponerle 23.11. Bueno, es 23.11 entonces, donde se instruye la ofrenda del Homer, ¿no? O sea, se contaba cada ofrenda. Bueno, los caraítas sostienen que la expresión el día siguiente al Shabbat, es decir, Mimaharat HaShabbat, se refiere al Shabbat semanal, y por tanto enseñan que la ofrenda debe hacerse siempre un domingo, ¿no? O que siempre va a caer un domingo, ¿no? Sin embargo, esta interpretación entra en conflicto con el contexto, con el lenguaje de la Torah y con la práctica histórica del pueblo de Israel. A continuación, amigos, voy a presentar una refutación clara y fundamentada. Está escrito en Vaikra, es decir, en Levítico 23.11, el texto que estamos analizando. Dice ahí, Behenif et haomer lifnei Adonai irzonchem mi machorat hashabat benifenu hakohem. Y aquí vemos Shabbat, aquí en el texto hebreo de 23.11 de Levítico o Vaikra, la Shin, la Bet y la Tav, de la palabra Shabbat, ¿no? La traducción dice, bueno, y él mecerá la gavilla delante de Adonai para que ustedes sean aceptados. El sacerdote la mecerá el día siguiente del día de reposo, es decir, del día de Shabbat, ¿no? Pero ¿qué Shabbat está hablando? Vamos a ver. Entonces, para refutar la interpretación de los caraítas,
y ciertos grupos mesiánicos respecto a Vaikra 23:11, es importante entender su postura y luego responder con evidencia contextual, lingüística, es decir, en este caso del texto hebreo, y también la interpretación rabínica, obviamente también. Vamos a ver la postura caraíta. ¿Qué nos dicen los caraítas? Los caraítas pues sostienen o nos dicen que la palabra Shabbat en Vaikra 23:11 se refiere al Shabbat semanal, es decir, al sábado. Por lo tanto, interpretan que la ofrenda del Omer debe hacerse el domingo, o sea, a partir de ahí contar el Omer. Es decir, digamos, el domingo siguiente, ¿no?, al primer Shabbat que ocurra durante esa semana de la festividad de Pesaj. Vamos a ver la refutación rabínica basada en el contexto de la Torah. Primero, el uso del término Shabbat en el contexto de las festividades. Atentos aquí, Javerim, muy atentos. En Vaikra 23, el término Shabbat no siempre se refiere al sábado semanal. Por ejemplo, en Vaikra 23-24 llama a Yom Teruah, es decir, el día del clamor, ¿no?, el toque de trompetas, que también coincide con la fecha de Rosh Hashanah, el primero de Tishri, se le llama un Shabbaton. Y veamos, dice acá, Shabbaton Zikaron Teruah Mikrai Kodesh, es decir, reposo solemne. Eso es lo que significa aquí Shabbaton, reposo solemne, o gran reposo, ¿no? Conmemoración con toque de shofar, convocación sagrada, ¿no? O sea, acá sería una recordación del clamor, ¿no? Se refiere siempre a shofar. Pero es, mire, Shabbaton, reposo. También en Vaikra 23-32 también llama a Kippur, o sea, Yom Kippur, un Shabbat. Dice así, Shabbat Shabbaton Hulachem, es decir, Shabbat de reposo, solemne, todo lo que significa Shabbaton, reposo grande o reposo solemne, será para ustedes. Amigos, dense cuenta, esto demuestra que la palabra Shabbat en este capítulo se puede referir tanto al sábado semanal como a días festivos de reposo, llamados también Shabbaton, es decir, que Shabbat no solamente es el día séptimo de la semana, Javerim. Shabbat es cuando tú paras. Por ejemplo, vamos a suponer que tú estás trabajando en los días de labores, obviamente, y un día en que no fuiste a trabajar porque de repente no hubo materiales, es constructor de repente, y no hubo materiales, o no hubo clases si es estudiante, y vas a tu casa, te regresas, y prácticamente te dedicas a algo más leve, o te pones a estudiar, y prácticamente se convierte en un Shabbat en cuanto al trabajo o cuanto al estudio, porque has parado de estudiar, has parado de trabajar. Entonces eso es un Shabbat. En la lengua hebrea, Shabbat no es un título o un nombre propio para el séptimo día de la semana, Javerim. Eso tenemos que saberlo. Hasta aquí estoy mostrando que la palabra Shabbat no se refiere solamente al séptimo día, se refiere también a los días de fiesta, bien como Kippur, Sukkot, también Pesach, en fin, ¿no? Tanto primer día como últimos días, todo lo que es Yom Tov se convierte en Shabbat. Todo lo que es pare y cese de actividades es Shabbat. Muy bien. Entonces, está demostrando que pues no solamente los días de reposo o el día de Shabbat semanal es un día de Shabbat nada más que ahí, no. También los días festivos de reposo se llaman Shabbaton. Es un día solemne de guardar, ¿no? Vamos a ver el contexto de Pesaj y el Omer, en el punto número 2. En Vaikra 23, del 5 al 6, nos dice que el 14 de Nisan por la tarde es Pesaj, y el día 15 comienza la festividad de los ácimos, es decir, el Hajamatzot. Es decir, acabando el 14 de Nisan, ya prácticamente entrando, ¿no?, a la puesta del sol, es Pesaj. Ya entrando prácticamente con el Seder Pesaj es el día 15, la fiesta de los ácimos o de los panes sin levadura, o conocido como en hebreo como Hajamatzot. Bien, luego el versículo 11 habla del día siguiente al Shabbat. Y el judaísmo esto pues lo entiende así, que ese Shabbat, como el primer día de Hajamatzot, que es también un día de reposo, es un día de Shabbaton, es un día festivo, es un día que se para de trabajar. Por tanto, el día siguiente a ese Shabbat es el 16 de Nisan. Javerim, quiero ponerlo más fácil para que se pueda entender. Aquí en el Perú tenemos festividades civiles, ¿no es cierto? Como por ejemplo el Día del Campesino, fiestas también religiosas, católicas. Y quiero poner un ejemplo, el día 8 de octubre. El día 8 de octubre los peruanos conmemoramos el combate de Angamos. Es un día feriado.
es un día que figura en rojo en el almanaque. Entonces, supongamos que el día 8 de octubre cae pues un día martes. Yo estoy en el día lunes y estoy conversando con mi amigo y tenemos planes que hacer y le digo, oye, a ver, José, mira, ¿sabes qué? Después del feriado vamos a, no sé, a hacer un trabajo para ganar dinero. ¿Qué te parece? Entonces él va a entender ese feriado de esa semana, prácticamente que es laborable, el 8 de octubre, y no va a entenderlo el domingo, porque el domingo, pues obviamente, cada domingo en los países que son cristianos, pues guardan el domingo, pues es un día también con rojo en el calendario y es un día también de descansar, ¿no? Es un día feriado. Es decir, en esa semana, 8 de octubre, que cayó el día, digamos, martes, y también tenemos el domingo, en la semana también, que pues son 2 días feriados. Entonces se sobreentiende que si yo le digo a mi amigo, después del día feriado, le digo, entonces él va a entender que se refiere al 8 de octubre y no al domingo. También aquí pasa igual también. Entonces el primer feriado antes de Shabbat es justamente Pesaj, es decir, y después del 15, que es Pesaj, el día feriado, ahí se cuenta el Omer, como acabo de demostrar. Por tanto, el día siguiente al Shabbat, que es justamente ese día feriado que no se trabaja, es decir, el 15 de Nisan, justamente es el 16, donde se comienza la cuenta del Omer. Y vamos a ver una prueba histórica, el punto número 3, el calendario del segundo templo. Bien, durante la época del segundo sagrado templo, cuando el Omer era efectivamente traído allí, la práctica aceptada era traer el Omer el 16 de Nisan, obviamente después del 15, después del Shabbatón, del gran descanso solemne, pues no, independientemente de cuál fuera el día de la semana. Puede haber caído pues un día martes, un día jueves, hasta me caía en Shabbat. O sea, independientemente de eso, al día siguiente, si el 16 de Nisan, se traía la cuenta del Omer, es decir, en este caso la ofrenda del Omer, ¿no? Flavio Josefo, que vivió en el siglo I de la era común, que era un sacerdote y también era un cronista, ¿no? Un historiador judío, testifica en su obra de Antigüedad de los Judíos en el 250 que el Omer se ofrecía el segundo día de la fiesta, es decir, el 16 de Nisan, lo cual coincide con la interpretación rabínica. Entonces acá estamos hablando prácticamente de historia y de pruebas contundentes. Flavio Josefo, nos está diciendo aquí que el conteo del Omer se hacía el 16 o a partir del 16 de Nisan. ¿Y qué dice textualmente? Textualmente él así lo describe. En el segundo día de la fiesta, en este caso Pesaj, que es el día 16, que es el 16º, acá lo vuelvo a, bueno, se pone aquí, ¿no? O sea, lo está aclarando él, 16º, o sea, el 16 de Nisan, ofrecen los primeros frutos del grano. Aquí ya no se refieren a la cebada, que es el Omer, justamente. Acá está en su nombre, Flavio Josefus, Antigüedad de los Judíos, en el 250, ¿no? Bien, esto clarísimamente, amigos, demuestra pues que incluso los sacerdotes del Sagrado Templo, ¿no? Ahí en Jerusalén, que eran pues la autoridad pues, espiritual de la época, seguían la interpretación rabínica tradicional y no la caraíta, pues, Hagarim. Los caraítas, prácticamente ellos se encerraron en un literalismo, se hicieron fundamentalistas. Y al día de hoy todavía existen los caraítas, obviamente, y son así, no quieren saber nada con Torah oral. Si supieran que la Torah oral y también la Torah escrita también eran Torah oral, o sea, la Torah oral hoy la tenemos escrita, también la Torah escrita fue Torah oral. En resumen, Torah escrita, Torah oral, todo era un solo cuerpo, digamos, oral, y todo es la Torah. Quien rechaza la Torah, digamos, escrita, rechaza también la Torah oral. Quien rechaza la Torah oral, rechaza por tanto también la Torah escrita, Hagarim. Un poco de criterio, ¿no creen? Bien, vamos a continuar entonces con el estudio. En el punto número 4, el Targum y otros antiguos textos. El Targum de Onkelos, ¿no? Traduce mi Majorat Hashabat, es decir, como mi Mahar Yomataba. Es decir, acá lo pone en lengua aramea, ¿no? Dice mi Mahar Yomataba, es decir, al día siguiente del buen día. O sea, ¿cuál fue ese buen día? Obviamente Pesaj, que es una manera aramea de decir el día festivo. Y no pues necesariamente el sábado semanal, Hagarim. El Targum de Onkelos también es crucial para aclarar este tema. Bien, la Septuaginta, esta versión primera, ¿no? En griego, y obviamente la favorita de la mayoría de cristianos también, y también mesiánicos, que traduce, es una traducción griega pues del siglo III
que es antes del horario común, lo traduce como Epabrion tis protis imeras, es decir, el día siguiente del primer día. Acá está en griego. Bien, este texto es en griego. ¿Cómo se pronuncia? Como lo acabo de leer, Epabrion tis protis imeras, que quiere decir el día siguiente del primer día. ¿Cuál primer día? De Pesaj, pues no, se entiende que el 16. También aquí se indica que se refiere al primer día de la festividad y no al Shabbat semanal, Javier. Eso la Septuaginta lo está diciendo. También el Talmud, en el Tratado Menachot 65b, se discute este tema pues extensamente y refuta la opinión de los boetoseos, o también se dice los beitoseos, que era una antigua secta, ¿no? Literalista también, similar a los caraítas, ¿no? Pues acá pues se defiende la interpretación tradicional en el Talmud, Tratado Menachot 65b. Ahora, para hacer un paréntesis, ¿quiénes son los boetoseos, no? Bien, los boetoseos eran una secta judía relacionada con los saduceos, es decir, los Tzedukim, así se llamaban en hebreo, y es un nombre hebreo de los saduceos, igual que ellos prácticamente pensaban. Ellos también rechazaban la Torah oral, es decir, no aceptaban la autoridad de la interpretación rabínica ni las tradiciones transmitidas de forma oral, como los caraítas posteriores, es decir, los de ahora no aceptan obviamente la Torah oral. Interpretaban la Torah de manera literal, sin tener en cuenta las explicaciones tradicionales rabínicas. Tenían opiniones también divergentes, o sea, opuestas, ¿no? Sobre varias leyes también, como las relativas al calendario, el servicio del Sagrado Templo, el conteo del Omer y otras cuestiones halágicas, es decir, de la ley judía. El Talmud también en varios lugares, incluido en el Tratado Menachot que hemos visto, ¿no? En el Tratado Menachot 65b, polemiza contra ellos, o sea, discute contra ellos, especialmente por su manera de entender el versículo de Vaikra 23:11, donde decían que el día siguiente del Shabbat se refiere siempre al domingo, algo que también sostienen los caraítas también, ¿no? Hasta el día de hoy. Bien, vamos a ver la conexión de los boedoseos con los caraítas. Aunque los caraítas surgieron muchos siglos después de la Edad Media, su enfoque literalista de la Torá los hace similares a los boetoseos y saduceos en varios aspectos. Por eso muchas veces nuestros sabios hacen comparaciones entre ellos, ¿no? Entre los boetoseos y los caraítas. Vamos con la conclusión, Javier. Vamos terminando ya. Bien, la interpretación caraíta de que Shabbat en Vaikra 23:11 se refiere al Shabbat semanal no se sostiene, es decir, no tiene fundamento, amigos, ni por el contexto bíblico, como ya hemos visto, ni por el uso lingüístico del término. Hemos visto que Shabbat es un término que no se aplica solamente al séptimo día de la semana, tampoco ni por la práctica histórica. Ya Josefo lo hemos visto, ¿no? Que se traía la ofrenda del Omer el 16 de Nisan. Tampoco por las tradiciones antiguas, como que hemos visto de Aónkelos, tampoco. Ni por la tradición rabínica tampoco, ¿no? Que ha preservado la Torah oralmente hasta el día de hoy, Javier. El término Shabbat en Vaikra 23:11 se está refiriendo al primer día del Hajamatzot, es decir, de la festividad de Pesaj, de la fiesta de los ácimos, y no se refiere al sábado semanal. Amigos, por eso el Omer se mece el 16 Nisan y no necesariamente un domingo. Y esto está sustentado pues por el uso del término Shabbat, es decir, esa idea de descansar, de parar. Cualquier persona, no necesariamente un judío, que vaya a Israel y no guarde, pues obviamente el judaísmo, que de repente sea otra religión, y su descanso sea, por ejemplo, el día jueves, vamos a suponer que sea su descanso el jueves. El entendimiento judío es que si ya paró, no trabaja, está haciendo un descanso, al toque su mente va a Shabbat para él, obviamente, porque está dejando de trabajar. Pero obviamente que si todo judío que guarda el Shabbat semanal también descansa, y cuando guarda un día de festividad como Pesaj, el primer día y último día, también descansa. O sea, todo eso son Shabbat, pero cuando es solemne la convocación, como en ese caso de Pesaj, es Shabbatón, es decir, un día solemne de descanso. Entonces el contexto del capítulo está sustentado también por eso, por el contexto del capítulo. La práctica histórica del Sagrado Templo, o sea, todo eso también influye en lo que es
a qué Shabbat se refiere, ¿no? Y las traducciones también arameas antiguas. En lo que es el contexto del capítulo, pues obviamente, como dije antes, el día de Pesaj es un día de descanso, de parar, se convierte en Shabbat, es decir, un Shabbatón. En este caso los rabinos le aumentaron una palabra más o para unas letras más para poder esto magnificarlo, ¿no? Por tanto, Javarim, y por todo lo expuesto aquí, queda totalmente demostrado que el día correcto para la ofrenda del Omer es el 16 de Nisan, el día posterior al primer día festivo de Hag HaMatzot, es decir, de la fiesta de los panes sin levadura o la fiesta de los ácimos, ¿no? Y no necesariamente se está refiriendo a un domingo. Javarim, para terminar solamente lo siguiente. Yo les insisto y les invito y les imploro, si es posible, aprendan hebreo. Porque si no aprenden hebreo, ustedes van a tener un texto deficiente, débil. Van a creer que, como en este caso, ¿no?, que el día del conteo del hombre va a comenzar el domingo después de la festividad de Pesach, que es el día 15, ¿no? Javarim, cuando uno sabe hebreo, la verdad que sí, ya no se deja uno engañar. Tienen más claras las cosas de la Torá. Y uno realmente comienza a dar gracias a Dios por la fuerza del hebreo. Por eso, en esta preparación que van a ver de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah, pues yo les animo a que pongan todo su empeño, toda la fuerza, toda la energía, todas esas vibras, buenas vibras, para que puedan ustedes ir al texto hebreo y convencerse por ustedes mismos que aquí, pues, la verdad siempre sale con el texto de la Torá, el texto hebreo de todo el Tanaj. Bien, Javarim, con esto ya me despido y con vosotros hasta un próximo vídeo. Lehitraot.